Buenos días. El título del video de hoy es Irán e Israel son lo mismo. Y este video de por sí no es un video de religión, pero tiene que ver con religión. Cuando hablo de Irán, realmente me refiero a la gente de la religión de la paz. Y cuando hablo de Israel, realmente me refiero al Israel antiguo. ¿Por qué no me refiero al Israel moderno? Bueno, porque los antiguos israelitas hacían sacrificios para su Dios en el templo. Cuando le destruyeron el segundo templo, pues como no han podido construir un tercer templo, que es lo que los pentecostales están locos que suceda, pero como no se ha construido, no han podido continuar haciendo los sacrificios. Pero ciertamente la religión judía moderna se basa en la religión del Israel antiguo, donde hacían sacrificios. De nuevo, como no tienen templo, pues no pueden hacer sacrificios. Que de obviamente construirse un nuevo templo, los sacrificios continuarían. Los sacrificios eran de animales, ¿verdad? También hacían sacrificios de cosas comestibles que no fueran animales, pero por lo general eran de animales. Mencioné ahorita que los pentecostales están locos porque el tercer templo se construya, porque para la religión de ellos creen que cuando esto suceda, entonces va a venir Jesús. Y como ellos son Jesus, pues ellos están locos porque vuelva Jesús. Claro está, si seguimos la religión de ellos, pues entonces, basado en su religión, a ellos no les importa los años que van a haber de cosas terribles pasando en el planeta, ¿verdad? Asuntos del fin del mundo, a ellos no les importa, porque ellos se inventaron esta cuestión que no está en la Biblia del supuesto rapto. Y ellos se creen que, miren si la religión de ellos está equivocada, que se creen que ellos van a ser raptados y por ende no van a sufrir los efectos de la religión en la que ellos creen. Los judíos, por otra parte, no creen en nada de eso, porque para los judíos Jesús es un don nadie, ¿verdad? Es un individuo que se hizo pasar como que él es el Hijo de Dios, pero los cristianos, como los pentecostales, no tan solo lo ven como que es el Hijo de Dios, sino que lo ven como Dios mismo, cosa que tampoco está en su Biblia, ¿verdad? Pero de nuevo, para los judíos, Jesús es un falsante y ellos están esperando porque llegue su Mesías. Los cristianos están esperando su Mesías, que es Jesús. Los judíos están esperando que llegue su Mesías, que es quién sabe quién va a ser. Ellos mismos tampoco lo saben, ¿verdad? Y la gente de la religión de la paz está esperando que regrese el 12º imán. Nótese cómo es el número 12, ¿verdad? Justo como en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús tenía 12 apóstoles. Ellos están esperando por su 12º imán. Ese es su Mesías por el cual ellos están esperando. Obviamente, la
la religión de la paz siendo una religión relativamente moderna, porque la original en esa trilogía de religiones, ¿verdad? La cristiana, la judía y la de la religión de la paz. Bueno, pues la cristiana y la de la religión de la paz se originan de la original, la de la gente del antiguo Israel. Y de hecho, si ustedes ven la película, muy buena por cierto, la película Heretic, hereje, en el lenguaje de Arrúa de Valdeorras, Hugh Grant hace el papel de un individuo que quería creer en la Biblia, pero se dio cuenta que la Biblia era, bueno, la religión en general, era algo que la humanidad se inventó para controlar a las masas. Y él, en su búsqueda, cuando todavía creía que sí tenía que haber una religión verdadera, porque él estaba buscando la religión verdadera, él, como tremendo intelectual que era, se aprendió todo lo que decían todas las Biblias de todas las religiones distintas que hay en el mundo. Y en la película él se topa con dos muchachas de la religión, ay Dios mío, de Joseph Smith. Ay Dios mío, ahora mismo no me acuerdo. Ellos tienen su sucursal principal en el estado de Utah. Los mormones. Unas mormonas lo van a visitar, y como la religión mormona es otra división de la religión cristiana, justo como lo es la católica, justo como es la protestante, ¿verdad? Pues en la película ellos tienen debates teológicos, intelectuales. Ahora, la película como tal no es una película atea para promover el ateísmo. Es una película que a fin de cuentas muestra que creer en una religión está bien. Y a fin de cuentas, pues obviamente Hugh Grant era el villano. Pero el punto que les quería hablar específico de esta película es que en una parte de la película él les pregunta a las muchachas, que eran jóvenes, mucho más jóvenes que él, si ellas habían escuchado una canción ahí de los años 60, qué sé yo, y ellas no la habían escuchado. Y él les dice, ¿ustedes han escuchado esta otra canción que es como de los 90 o algo así? Y ellas le dicen, sí, nosotros hemos escuchado esa canción. Y él les dice, mira, esa canción que ustedes conocen, la versión original es esta. Y ellas escuchan esa canción, ¿verdad? Y entonces él le dice una serie o sea, la palabra, la letra que dice la canción original, la vieja, la compara con las palabras que dice la canción nueva. Y es básicamente el mismo mensaje, pero la canción es relativamente distinta. Y él hace la comparativa de eso que les está contando, no tan solo con una canción, sino con unos juegos de mesa. Si mal no recuerdo, era el juego de Monopolio. Y él les muestra un juego que vino antes de nuevo, si mal no recuerdo, el Monopolio. Y ellas no sabían de ese juego, de hecho. ¿Quién sabe de ese juego? ¿Por qué?
porque ese juego no fue exitoso. El que fue exitoso fue el que se copió de ese juego, que, de nuevo, si mal no recuerdo, era Monopolio. Entonces, esas dos cosas él la compara con las tres religiones principales. La judía como la original, la cristiana y la de la religión de la paz. Y a todo eso él le llama iterations. Iterations es como decir versiones, son versiones, es como que una nueva versión, una versión distinta, pero todo es del original. Y la original siendo la judía, ¿verdad? Y a pesar de que se parecen, son distintas, pero aún así mantienen muchas cosas que se parecen. Y una de las cosas que se parecen, específicamente no en la cristiana, los cristianos no creen en esto para nada, específicamente porque ellos creen que Jesús, a quienes ellos ven como Dios encarnado, a pesar de que Jesús mismo en la Biblia habla de manera en que deja saber que Él es simple y sencillamente el Hijo, y habla con el Padre como alguien hablaría con su Padre. Pues los cristianos que han cambiado, le han añadido cosas en sus iterations, en sus versiones, le han añadido cosas que no aparecían tan siquiera en la primera traducción del Viejo y el Nuevo Testamento en el griego. Y de ahí han sacado esto de que Jesús es Dios encarnado. Pues obviamente ellos no creen en el sacrificio por el hecho de que ya Jesús hizo el sacrificio por el resto de la humanidad, como dijo alguien alguna vez, para nunca por siempre. En realidad, o sea, lo hizo en aquel entonces y de ahí en adelante ya nadie tiene que hacer sacrificios por los pecados. De hecho, esto lo tomó un boricua. Este era tremendo boricua, entre comillas, que se llamó José Luis de Jesús Miranda. El que se hizo pasar, o sea, él se autonombró como Jesucristo hombre. Él se aprendió todo lo que aparecía en la parte de la Biblia del apóstol Pablo, y todo lo que estuviera fuera de ahí él le llamaba apostasía. Era falso, no era canónico, etcétera, etcétera. Y este individuo le dijo a su gente, miren el descaro que tienen los boricuas, entre comillas, que bueno, que en una noche se le presentaron dos ángeles. Y esos ángeles, según la descripción de él, esto no lo estoy diciendo yo porque yo no soy abecedario, pero él era, yo no sé, para mí que como él era tan libre, ¿verdad? Pues a lo mejor él le gustaban las dos cosas. Pues él básicamente dijo que eran dos hombres que estaban bien buenos, y entonces le dijeron, de hoy en adelante tú eres Jesucristo hombre. Así que justo como dicen los cristianos que Jesús era Dios hombre, pues entonces José Luis de Jesús Miranda era Jesucristo hombre, que es una manera más suave de decir, según los cristianos, que Él es Dios, ¿verdad? Pues según la lógica de José Luis de Jesús Miranda, como ya Él en el pasado pagó por los pecados de la humanidad por siempre, por toda la eternidad, por ende no hay pecado. Por ende la gente no tiene nada que temer, puede hacer lo que le dé la gana y no les va a pasar nada. Y
y por eso era que su iglesia era un degenere. La gente hacía de todo. Pero, ¿qué religión más conveniente es esa? Imagínense, si a usted le dicen que usted puede hacer y deshacer y no le va a pasar nada, ¿qué cosa mejor que esa? De igual manera que por otra parte, en la Biblia no aparece nada de estas cosas de hecho, los mismos judíos no creen en esta cuestión del cielo y el infierno. Ellos no creen en eso. Esas son cosas que le añadieron después a la Biblia en los iterations. Y con eso, pues, los cristianos mantienen a la gente controlada en que, bueno, yo mejor me comporto en vez de pensar y hacer las cosas como buenas personas que queremos que nos traten bien y por ende nosotros tratamos al prójimo bien. Pues no, vamos a hacer las cosas bien básicamente porque tenemos miedo de algo que pueda pasar en un futuro, que dice en este iteration, en esta versión de libros antiguos, ¿verdad? Y bueno, pues si ya hablé ahí de por qué los cristianos no creen en los sacrificios, pero en el principio mencioné cómo la razón del por qué los judíos hoy día no hacen sacrificios, que de nuevo, repitiendo lo que dije ahorita, de ellos poder construir su tercer templo, lo volverían a hacer. Ellos están ansiosos por volverlo a hacer, pero no pueden. Y como no pueden, por el momento, pues hacen otras cosas, que como agarran gallinas y se las pasan por la cabeza como si fueran de esta gente santeros, ¿verdad? Ustedes saben que los santeros agarran las gallinas y se las pasan en el cuerpo a las personas. Pues ellos hacen eso mismo hoy día porque no pueden hacer los sacrificios que quisieran hacer por el hecho de que no tienen el tercer templo. Y la razón por la cual no tienen el tercer templo es, si mal no recuerdo, porque ahí es donde la gente de la religión de la paz decidió construir este edificio donde adentro tienen un pedazo de un meteorito que para ellos, para la gente de la religión de la paz, es sagrado. Entonces, la gente de la religión de la paz, que no se quiere para nada, son de armas tomar. Imagínese usted que le destruyan ese templo a esa gente, o sea, ese edificio a esa gente, para después los judíos construir su tercer templo. Por eso es que no se ha construido, ¿verdad? Sin embargo, los mismos de la religión de la paz creen en los sacrificios. De hecho, antes de yo entrar en eso, en este canal yo me he dedicado a hacer una serie de videos donde yo hablo, hago un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en los distintos libros de la Biblia. Por el momento estoy en el Viejo Testamento. Hasta que no termine con el Viejo Testamento no voy a entrar con el Nuevo Testamento. Lo estoy haciendo todo por orden. Y en estos videos yo les he mencionado cómo la gente del antiguo Israel se comportan idénticos a la gente de la religión de la paz. Son gente sumamente violenta, que les encanta estar metiéndose en guerras. De hecho, la gente del Israel moderno, al cual yo le llamo Israel 2.0, que realmente esos que hay allí hoy día son europeos, si algo tienen que mantienen de aquel antiguo Israel, es esa manera de ser belicosa y de no respetar
el derecho a la vida del tercero. Pero, pues, en esos resúmenes yo les he hablado de eso. Les he hablado de cómo esa gente tratan a las mujeres de la misma manera que la gente de la religión de la paz tratan a las mujeres como si fueran propiedad, hacen con ellas lo que les dé la gana. Si las violinizan, pues a fin de cuentas se quedan con ellas sin que la mujer tenga decisión alguna, porque total, ella no importa. He hecho una serie de comparaciones, y una de las comparaciones últimas que hice en mi último video hablando de los libros de la Biblia, que fue la segunda parte del libro de Crónicas, es el hecho de que a los antiguos israelitas, modernos judíos, les encanta exterminar animales. Y entonces yo les estaba diciendo ahorita, brevemente les dije que lo mismo hacen la gente de la religión de la paz. Miren esta noticia. Esto es perdón, que lo tengo esto en negro. Libertad Digital. Libertaddigital.com. Dice: lanzan una colecta para financiar el sacrificio de 10,000 ovejas por la salud del líder supremo de Irán. La realización del ritual costaría alrededor de 1,5 millones de euros, que es más de 1,5 millones de dólares, porque los euros lamentablemente valen más que el dólar, porque muchos presidentes, incluyendo este por el cual yo voté, se han pasado haciendo cosas como las que está haciendo nuestro presidente hoy día. Bueno, mi presidente, como ciudadano americano que soy, que han devaluado nuestra moneda, y por ende el euro vale más que el dólar. Por ende, vale más de 1,5 millones de dólares. En el caso de que el dinero se utilizara para el fin prometido. O sea, esta gente quiere hacer lo mismo que los antiguos israelitas podían hacer, porque tenían sus templos, construyeron 2, y los modernos judíos quisieran poder hacer, que es eso mismo: sacrificar animales. Porque para ellos la vida de los animales realmente no tiene mucho valor, no importa, y por ende se sacrifican como si fuera nada. La Biblia habla mucho de esto. Se sacrificaron 10,000 toros, que si whatever, así como si nada. Por ende, como dije en el título de este video, usando a Irán como el ejemplo de la gente de la religión de la paz, el Israel, tanto el moderno como el antiguo, son lo mismo. Esa gente son lo mismo, incluyendo obviamente los otros ejemplos que hablé en este video. Y bueno, habiendo dicho eso, si los he informado y específicamente los he hecho pensar, porque este video está para que usted piense y no se quede creyendo en cosas que usted cree porque sí, que posiblemente son cosas que usted mismo ni siquiera ha leído. Sin embargo, usted cree. Y cuando usted empieza, como yo, a leer estos libros antiguos, usted se da cuenta de lo terrible que eran las cosas. Y de esto nada les decían a ustedes. Bueno, pues si los he hecho pensar
Me gustaría que comparta este video. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.